Dime cuando puedes conectar. ¿Sí? Un segundo. Todavía no entraron. Buenas noches a todos. Voy a comenzar con la siguiente Mishnah del Pirkei Avot. En la anterior nos extendimos bastante, fue la única que lo hicimos en 5 partes, la Mishnah anterior. Pero esta es la quinta Mishnah del Pirkei Avot, del quinto capítulo. Ok, y todavía continuamos con el concepto del número 10. Siguen numerando, y les recuerdo de vuelta del principio del capítulo, con 10 dichos Dios creó el mundo, las 10 generaciones hasta Noah, las 10 generaciones hasta Abraham, las 10 pruebas que Dios le probó a Abraham, los 10 milagros que Dios mandó en Egipto, las plagas, etc. Las 10 pruebas que el pueblo de Israel probó, y ahorita es la penúltima Mishnah que habla del número 10 también, y fue hasta ahorita en orden cronológico, desde la creación, los sucesos históricos del pueblo de Israel, y ayer terminamos y vimos la última de las pruebas, cuando el pueblo de Israel lloró por desconfiar en Dios para entrar a la tierra de Israel, y se los condenó que estén 40 años en el desierto. ¿Sí? Después de eso, ahí termina esa Mishnah. Pero después de eso, el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel, liderados por Yoshua. Ya habíamos mencionado que por ser que Moshe le pegó a la piedra y no le habló a la piedra, en una de las indicaciones de Dios, Dios dijo que él no va a poder entrar a la tierra de Israel. Entonces, ¿quién fue? Yoshua, que fue uno de los 10 espías que hablamos ayer, que él habló bien de la tierra de Israel. Él fue el sucesor de Moshe y el líder que con él entraron a la tierra de Israel. En Israel, cuando entraron, estuvieron 480 años sin el Bet HaMikdash, sin el templo, que no se había construido. Estaba en un tiempo el Mishkan, que era un santuario, el Aarón, el arca sagrada, que la tenían, en el Tanaj relata que le llevaron de un lugar a otro, pero no tenían construido el Bet HaMikdash. Es sabido que el rey David quiso construir el primer templo, el Bet HaMikdash, y Dios le dijo: no, tú no vas a ser el indicado. No porque no era muy santo, él estaba a un nivel espiritual muy elevado. El rey David fue el que compuso los salmos, el Teilim, tenía una inspiración divina, era profeta. Sin embargo, Dios le dijo: tú no. ¿Por qué? Porque tus manos están manchadas en sangre. No crean que era asesino, nada negativo. Sin embargo, él forzosamente en su época tuvo que salir a muchas guerras, y aunque fue necesario, era en defensa. Sin embargo, Dios dijo: un lugar tan sagrado como el Bet HaMikdash no puede construirlo alguien que tuvo que salir a las guerras, que dice que él primero fue como general del ejército de Shaul, del rey Shaul, que fue su antecesor. Es famosa la historia de David y Goliat. Él fue el que venció a Goliat, que lo mató. Al final se enfrentó a Goliat y lo mató. Entonces tuvo que hacerlo, ¿no? Porque eran los filisteos, enemigos del pueblo de Israel, que venían a matarlos. Era necesario, pero de alguna manera lo tuvo que hacer. Dice, tuvo que matar y tuvo que salir a la guerra. Entonces Dios dijo: el Bet HaMikdash lo tiene que liderar alguien que mantuvo absolutamente paz, que ni por necesidad tuvo que salir a la guerra. Y hay algo similar que nos dice, dice que no se podía usar
el cuchillo para el Mizbeach, algo que era para matar, dice, dice, porque usar una espada que sirve para matar también no puede usarse en el Bet HaMikdash, a ese grado de pureza. Ok, entonces 480 años transcurren desde que entraron el pueblo Israel a la tierra de Israel, hasta que llega el rey Salomón, Shelomo Amelech, el hijo del rey David, y él, que en su época, él con su inteligencia, que tuvo una inteligencia superior, en su época hubo paz absoluta, fue la mejor época a través de la historia del pueblo de Israel, hubo abundancia, todos los demás reyes a su alrededor rendían tributos al rey Salomón, al Bet HaMikdash, dice posteriormente, había un respeto total, él aconsejaba a los demás, él hizo lazos de amistad y coaliciones con otros reyes. Entonces, como en su época no hubo guerras, Dios le dijo, tú vas a construir el Bet HaMikdash, y él fue el que construye el primer Bet HaMikdash, el primer templo. Y al margen, un comentario entre paréntesis, el rey David él quería construirlo, y él comenzó con lo externo, comenzó a preparar el lugar, por eso se llama la ciudad de Jerusalén, donde está el Bet HaMikdash, se llama Ir David, la ciudad de David, la que él construyó. Y él fue el que construyó la muralla que está antes del Bet HaMikdash, una pared externa, que ese es el famoso Kotel. Kotel HaMaraví, el muro occidental, habían varios muros, no era del templo, era una pared antes. Esa sí la alcanzó a construir el rey David. Y por eso está escrito que el rey David, por la santidad que tenía, como construyó, así dice en el Midrash de Shir HaShirim, Ineze Omed Ahad Kotlenu, bueno, utiliza un término que está escrito en Shir HaShirim y dice, por ser que el rey David, por la santidad que tenía, construyó el Kotel, esa pared, nunca será destruida esa pared. El Bet HaMikdash sí, el Bet HaMikdash lo construyó el rey Salomón, y cuando Dios se enojó con el pueblo, destruyó el templo y no al pueblo. Pero no tenía la misma categoría en santidad el rey Salomón que el rey David. En inteligencia era superior, pero en santidad el rey Salomón. Por su santidad, por eso no se destruyó nunca el Kotel. Y es interesante ese dato, porque pasaron tantas guerras. Bueno, primero la destrucción del primer templo de los babilonios, que arrasaron con todo y destruyeron todo, y el Kotel no, esa pared no. Los romanos también, que ahí construyeron sus lugares de culto, los romanos, como que tratando de profanar todo lo sagrado judío, y quemaron el Bet HaMikdash. Dijimos ayer una de las 5 cosas que pasaron en Tisha B'Av, que fue Neherá Shair, que araron la ciudad del templo, como demostraron, no vamos a dejar rastros, y sin embargo el Kotel no lo destruyeron. Es muy interesante, fue predicho mucho tiempo antes y así sucedió. Y después llegaron reyes que conquistaron la tierra de Israel en diferentes épocas, que destruyeron todo lo sagrado y el Kotel no. Volvemos a que más que coincidencia, como ayer dijimos, que 5 cosas que pasaron en Tisha B'Av, el 9 de Av, a través de la historia, y justo esa misma fecha que se decretó que en esa fecha estaba destinada a cosas fuertes y negativas, y así sucedió. Y aquí también se dijo que el Kotel no va a ser destruido, y en todas las épocas, los otomanos construyeron ahí la mezquita y construyeron lo sagrado, quisieron borrar toda huella de lo sagrado judío y quisieron profanar, y nadie sabe por qué el Kotel no lo destruyeron. Por eso hoy tenemos esa suerte de poder ir a visitar todavía el Kotel, el último vestigio que queda de esa época del templo, y todo porque lo construyó el rey David. Bueno, volvemos para ubicarnos nada más de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, el rey Salomón construye el primer Bet HaMikdash, que como ya lo mencioné en otras ocasiones, que duró 410 años construido el Bet HaMikdash, hasta que los babilonios lo destruyeron. Y ahora sí, vamos a comenzar la lectura de la Mishnah, que
sucedió en el Bet HaMikdash. Menciona la quinta Mishnah y dice: Asara Nisim Naasula Abotenu Bet HaMikdash. 10 milagros se le hicieron a nuestros padres, a nuestros antepasados en el Bet HaMikdash. Quiere decir, constantemente veían el pueblo de Israel que visitaban todo el tiempo el templo, el Bet HaMikdash, veían 10 milagros que sucedían en el Bet HaMikdash. Era un lugar de inspiración, un lugar muy especial, muy sagrado. Y tenemos que entender algo. Ya lo mencioné desde el principio, cuando comenzamos el estudio de Pirkei Avot, mencioné que este es un libro de valores, de ética, de enseñanzas. Y como que llama la atención que en este capítulo aparentemente se desvía un poquito de esto. Nos habla de, como ya dijimos, de los milagros que pasaron en Egipto, de las pruebas que Dios le hizo a Abraham, de las pruebas del pueblo de Israel, y ahorita los 10 milagros en el templo. Aparentemente eso no es ética o valores o enseñanza. Esto no es un libro de historia, el Pirkei Avot. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender de todas las cosas que sucedían, siempre tienen un mensaje hacia nosotros y actual. Y principalmente, desde los utensilios del Bet HaMikdash, el arca sagrada, la menorá, la mesa que había se llamaba Shulchan, donde ponían 12 panes, todo eso tenía un mensaje para el ser humano, unas enseñanzas. ¿Por qué? Cuando Dios le dice a Moshe: Ve'asuli mikdash ve'shachanti betoham, hagan para mí un santuario y habitaré dentro de ellos. Y llama mucho la atención o sobresale el aparente error. Si dice: hagan para mí un santuario, mikdash, que es el Bet HaMikdash o el Mishkan, el santuario provisorio que tuvo en el desierto, debería decir: y habitaré en él, en el santuario, no en ellos. Pero aquí justamente está la clave de todas estas enseñanzas, porque leemos lo que pasó en el Bet HaMikdash, estudiamos los detalles de los utensilios. El Bet HaMikdash, el santuario, era un modelo que nos tiene que enseñar cómo hacer nosotros un santuario dentro de nosotros. Por eso Dios dice, está insinuando, le dice al pueblo de Israel: ustedes hagan para mí un santuario dentro de ustedes, que se construyan, hagan una persona digna para que yo, Dios, habite dentro de ustedes, de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros, hoy no tenemos el templo, no tenemos el Bet HaMikdash, pero tenemos el modelo para construir un santuario dentro de nosotros. Y dice, tenemos que aprender de muchas cosas que pasaban ahí en el Bet HaMikdash, tanto de los milagros como cómo estaba construido, qué mensaje nos deja, y tomar eso y construir un santuario dentro de nosotros. Obviamente que ahorita en esta villa no podemos ver todas esas enseñanzas impresionantes, como un ejemplo, el arca sagrada. Cada detalle de cómo se construía era una enseñanza. Decía oro por fuera, madera de cedro en el medio y oro por dentro. ¿Por qué de esa manera? Porque nos está diciendo que el arca sagrada, donde están los valores, la persona en su interior tiene que demostrar lo externo, como el oro por fuera, igual el oro por dentro. Tiene el cuerpo, pero no ser hipócrita y no decir una cosa y sentir otra. Después, los querubines eran lo más sagrado de puro oro, que son nuestros niños en la educación, que tenemos que ahí no se puede mezclar el oro con otras cosas, y así un sinfín de enseñanzas que, como dije, no es el momento ahorita, pero que nos enseñaban todos los utensilios de la construcción y también los milagros que se dan en el Bet HaMikdash. Entonces, aunque el Pirkei Avot es un libro, una enseñanza de valores y ética, igual habla del Bet HaMikdash, del templo, porque eso también son enseñanzas prácticas para nosotros, para que sepamos cómo construir un santuario digno que Dios habita dentro de nosotros. Cómo en nuestro interior purificar nuestros pensamientos, nuestra integridad, nuestra autenticidad y todos los demás valores, para que Dios diga en esta persona, así como en el Bet HaMikdash,
cuando lo construyeron con todas las indicaciones, Dios dijo, puedo habitar ahí, que es digno de que pose mi santidad ahí. También nosotros tenemos que lograr que Dios diga dentro de nosotros que somos dignos, que Dios pose su santidad. Ok, ahora sí vamos a continuar con la Mishnah, entendiendo de que son enseñanzas para nosotros. Pero vamos a hablar de lo que nos dice la Mishnah, qué pasó en el Bet HaMikdash. La primera pregunta que aquí surge, dice, 10 milagros fueron hechos para nuestros padres o antepasados en el templo. Y después se enumeran los 10 milagros. Pero los 10 milagros que enumera no le sucedieron a nuestros antepasados. Le sucedieron básicamente relacionados con el Bet HaMikdash. Que todos tenían que ver con el templo. Entonces, ¿por qué no dice 10 milagros se hizo en el Bet HaMikdash, no a nuestros antepasados? La respuesta es que efectivamente se hicieron por la santidad del templo, pero por el mérito de nuestros antepasados que vivieron en esa época. Ellos tuvieron el mérito por su comportamiento que sucedan esos milagros en el Bet HaMikdash. Hay una opinión muy importante, de hecho la opinión de la mayoría tal vez de los comentaristas, que todos estos milagros pasaron solamente en el primer templo, en el primer Bet HaMikdash que construyó el rey Salomón. En el segundo templo, después de la destrucción por los babilonios, 70 años en la diáspora y que regresaron a la tierra de Israel, Ezra y Nehemías, que lo construyeron después, el segundo templo, que duró 420 años, muchas opiniones dicen que ahí no sucedieron todos estos milagros, porque el comportamiento del pueblo de Israel fue diferente. Ahí había más enemistad, división, ya no merecieron. Hay otras opiniones que dicen que sí, que igual sucedieron, pero lo que quiere decir que por eso dice a nuestros padres, porque dependía del mérito de ellos para que sucedan esos milagros. Okay. Y otra introducción más a esta Mishnah. Vamos a ver que todo lo que enumera aquí, todos los milagros, dice lo que no sucedió. Un ejemplo, el primero dice, Lo yipila isha mereach besar kodesh. Nunca una mujer abortó por el olor o aroma de las carnes. Cuando era el Bet HaMikdash había carne asada de los sacrificios y había mujeres embarazadas que llegaban, y todos sabemos que una mujer embarazada que huele, le diga a su interior algo y no lo come, y si se le antoja mucho, por eso los antojos famosos que hay que concederle, puede hasta llegar a abortar. Dice, en el Bet HaMikdash no sucedió eso. Digo como ejemplo, ahorita lo voy a explicar un poquito más. Pero todo eso, todos enumeran cosas que no sucedió. Que dice, no se echó a perder la carne, no se vio una mosca donde preparaban las carnes, etc. Pero vemos que estos milagros no es como los 10 que dijimos, las 10 plagas, los 10 milagros que sucedió en Egipto, que ahí son cosas que sucedieron. Que dice, Dios mandó esa plaga, fue un milagro que pasó eso. Aquí el milagro fue que no sucedió. Pero eso nos enseña también algo muy importante, y eso es tan actual. Digo actual, me refiero a este año en particular también, que estamos viviendo la pandemia y todo eso. Nosotros siempre, a veces uno espera que le suceda un milagro, pero no nos damos cuenta de los milagros que nos suceden todo el tiempo, como decimos en el Modim, Shebechol Yom Imanu, Erev Aboker Besaoray, mañana, mediodía y noche, que cuántas cosas que podrían pasarnos, que están a nuestro alrededor, y Dios nos protege y ni nos damos cuenta, y de eso no lo valoramos. Dice, hay muchas cosas que puede haber un virus a nuestro alrededor y a nosotros no nos afectó, que tal vez debería afectarnos, pero uno no se da cuenta de eso. Nadie agradece a Dios por lo que no nos sucede. Cuando Dios no lo quiera, a alguien le pasa algo, entonces ahí sí uno reacciona y pide que se cure o que no le pase. Pero cuando tenemos salud, cuando gozamos de tantas cosas que tenemos constantemente, eso a veces no lo valoramos. Por eso aquí se resalta esos 10 milagros que sucedieron en el templo,
que valoraron cosas que no les afectaba, que no sucedía. Que el milagro en el término negativo, no negativo de malo, sino de que no sucedía algo malo. Y eso es lo que se está ahorita aquí resaltando. Los 10 están enfocados a lo mismo. No de algo que pasaba, sino de que lo que no sucedía y se salvaban de muchas cosas. Ahora sí vamos a enumerar los milagros. Como acabo de mencionar, el primero es, como dije, de que aunque al Bet HaMikdash asistían muchísima gente, pero constantemente, que eran ni hablar en las fiestas, que se llama Shalosh Regalim, como dice en la Torá, Shalosh Pamim Bashaná, 3 veces al año tenían que ir al templo, esas visitas, pero aparte de eso, todos los días, la gente que estaba en Jerusalén o cerca, que visitaba constantemente, y obviamente muchas mujeres y embarazadas, también la mujer embarazada a veces se llevan ofrendas, ¿ok? Y todo el tiempo en el templo, constantemente, se llevaban ofrendas de animales y se asaban la carne, y como dije, las mujeres lo olían. Hay una regla que es muy importante, que si una mujer embarazada, el día incluso de Kippur, huele, de repente le llegó un olor a comida, algo que se le antojó, y dice necesito comer, se permite darle de comer en día de Kippur. No estamos hablando de algo superficial, así, ay, se me antojó ahorita un helado, no. Algo un aroma que le entró, que es peligroso si no come. Por eso está permitido, incluso en el día de Kippur, darle de comer. Ahora, la carne que asaban en el Bet HaMikdash, el pueblo, la mayoría de esas ofrendas, el pueblo no la podía consumir esa carne. Era para los Kohanim, estaba prohibido que un Israel la consuma. Entonces, ¿qué sucedía cuando una mujer Israel olía a esa carne? Entonces se le tenía que dar de comer, porque si no podía abortar. Pero por eso dice aquí uno de los milagros, que todo ese periodo, 410 años que el Bet HaMikdash existe, con todas las visitas, nunca sucedió que una mujer se le tuvo que dar de comer, aunque se permitía hacerlo, si lo requería, porque se le antojó por el aroma. Eso vemos, es algo que no se tuvo que violar esas reglas. Pero aquí hay una insinuación tal vez, que una mujer que está con esa influencia de la santidad del Bet HaMikdash, del templo, como que está más allá de lo físico, como que ese aroma no le afecta, que es como un mensaje, ¿no? Cuando uno se eleva, cuando una mujer visitaba el Bet HaMikdash, el templo, eso hacía que no tenga esa necesidad y que no le entre el aroma y desee comer. Eso es un mensaje también, que a veces podemos controlar ciertos impulsos cuando nos elevamos un poquito más. Okay, ese es el primer milagro que sucedía en el Bet HaMikdash. El segundo, Velo Isriach Besar HaKodesh Meolam. Dice, no se echó a perder la carne de las ofrendas jamás. Entendamos una cosa. Habían ciertos sacrificios korbanot, que está escrito, dice, que se comían Lishnei Yamim Velayla Ahad, 2 días y una noche, que dice, en ese transcurso lo mataban, cortaban la carne. Ahora recordemos que no habían congeladores ni refrigeradores. Todavía podríamos entender en invierno el frío podía mantener la carne sin echarse a perder, pero en verano, cualquiera que visitó Jerusalén en un verano se da cuenta que puede llegar hasta 40 grados. Y hay veces eran varios días que podían mantener hay ciertos sacrificios se pueden mantener varios días. Ahí la tenían, la carne, y jamás se echó a perder la carne. Que eso de verdad fue un milagro, y como dije, en lo negativo, no sucedió. Era una de las cosas que todos lo veían y lo presenciaban. Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de milagros, estamos hablando que la presencia divina ahí se revelaba, porque aparte habían otros tipos de milagros que no lo están enumerando aquí, como el fuego que caía del cielo,
que consumía las ofrendas, pero eso ya mencionado, pero todos veían esa presencia divina. Pero de alguna manera, también esto es una insinuación, que dice Velo Isriach. Isriach, la palabra Isriach, no hizo echar a perder, que dice, no se corrompió, que dice, Lo Isriach también no hizo echar a perder a otro, que dice, no nada más que la carne no se echó a perder, sino el que tocaba la carne, una carne que ya puede tener bacterias cuando pasa un tiempo, también si alguien la toca, puede provocarle un daño, es decir, puede contaminarse, ¿no? de esa carne. Entonces dice, Velo Isriach, no hizo contaminar a otros tampoco. También eso es una insinuación, que cuando la carne la consagramos, entonces nada se echa a perder. Es decir, estamos hablando obviamente metafóricamente, ¿no? Que si uno el cuerpo lo dedica a cosas elevadas, entonces no se va a echar a perder, que eso al margen también está escrito que grandes santos, sadikim, que estamos hablando de un nivel muy elevado, cuando los entierran no se descompone el cuerpo. Cuando tienen un nivel muy elevado, santificaron tanto su cuerpo que ni su cuerpo se descompone. Entonces aquí hay como una insinuación. Bueno, ese era el milagro que pasaba, que no se echaba a perder la carne, pero con ese mensaje, si uno lo eleva, eleva su carne, se mantiene pura. El siguiente milagro, que este es el segundo, el tercero es Velon irás zebub bebet amidbehaim. Dice, había un lugar en el templo, un área que era un matadero. Matadero era donde mataban los animales, hacían shahitá, que los mataban como está indicado en la Torá, después de la ofrenda, y ahí le quitaban la piel, ya saben, todo el interior, todo ese proceso, como un matadero. Uno puede ir a un matadero. Obviamente que lo más natural es que en esos lugares donde hay un animal muerto, carne cortada, las moscas como se pegan, ¿no? Todos sabemos perfectamente. Ese es el lugar, esa es la atracción más grande de las moscas. Dice, jamás se vio una mosca en el matadero. Dice, jamás. Nunca se acercó una mosca a ese lugar, que era algo también que sucedía todo el tiempo. También aquí hay una insinuación. Dicen nuestros sabios, está escrito, que se comparó el instinto malo a la mosca. Dice que la mosca, el zebub, se comparó al yetzer hara, al instinto malo. Porque simbólicamente, uno hay veces, ¿qué pasa con una mosca? Todos sabemos, cuando hace calor, estamos en un lugar, fuimos al parque a comer, llega la mosca, hacemos así, ya, dijimos, ya, a ver, vete. La mosca regresa, viene del otro lado, le volvemos a hacer así, vuelve a regresar. Dices, pero no entiende, no quiero su compañía. No, va a regresar y moler, pero sin cansarse la mosca. Dice, de la misma manera, el instinto malo. A veces uno, se controla. Tenía una tentación, la controló. Pero de repente llega otra. Y de repente nos seduce, si no es una cosa, es la otra. Y por más que uno quiera y tiene fuerza de voluntad y valores, y dice, no quiero caer en esto, y lo quita como la mosca, quita a su instinto, regresa y regresa. Entonces dice, pero cuando uno se santifica en el Bet HaMikdash, ahí sí no se vio jamás una mosca, que dice, hay esa fuerza de correr, de quitar el instinto malo. Este era el tercer milagro que sería a diario en el Bet HaMikdash, en el templo. El cuarto milagro dice, Veloira Keri le Kohen Gadol Beyom Kippurim. Dice, jamás el Kohen Gadol tuvo una impureza en el día de Kippur. Keri en particular se refiere si el Kohen
antes de dar el servicio en el día de Kippur, que recordemos que el Cohen daba el servicio para todo el pueblo de Israel. Que es decir, todos estaban esperando, se reunían todos el día de Kippur junto al Bet HaMikdash en los patios, y el Cohen entraba, era el único día, al Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado, santo, sagrado entre los sagrados, que nadie tenía autorización de entrar, solamente el hombre que representaba el más sagrado, que era el Cohen Gadol, el sacerdote supremo, solamente en el día más sagrado, el día de Kippur, y al lugar más sagrado. Se combinaban tres santidades, la del Cohen Gadol, la del lugar, el Kodesh HaKodashim, y la del día, que es el persona, tiempo y espacio. Que por cierto, aquí hay una insinuación. Nosotros en la Torá, con todos los valores y preceptos de la Torá, santificamos justamente esas tres cosas. Observen, todos los preceptos de la Torá giran tras santificar la persona con las acciones, el tiempo, por eso tenemos Shabbat, el día de sábado, las fiestas, que los santificamos, tiene una energía especial, y el espacio, por eso estaba en Jerusalén, el Bet HaMikdash, que tenían una energía especial. Aquí se juntaban las tres cosas. Para eso se lo preparaba el Cohen Gadol varios días antes de lo que comía, de su conducta, que no tenga un pensamiento, porque si él, un ejemplo, llegaba a desperdiciar semen, que eso quiere decir keri, que era una impureza, y ya no podía dar el servicio en el Bet HaMikdash. Entonces, sin embargo, también preparaban un sustituto del Cohen Gadol. Por si llegaba a quedar un impuro, preparaban un sustituto. Pero entonces cabe la pregunta, si igual preparaban un sustituto y lo cuidaban, ¿para qué tiene que suceder ese milagro? Que nunca en toda la historia, ni una sola vez le pasó que llegó a desperdiciar semen, que dice que no se impurificó. ¿Por qué tenía que suceder ese milagro? Si para eso preparaban un sustituto. Aquí cabe dos preguntas. Una, ¿para qué Dios hacía ese milagro? ¿Qué necesidad? Y por otra parte, si sabían que va a pasar ese milagro, ¿para qué preparaban el sustituto? Si igual pasaba este milagro. Bueno, a esta segunda pregunta la respuesta es, hay una regla que dice, En somjin al anes. Nosotros no nos podemos apoyar que va a pasar un milagro. Uno tiene que obligación de hacer todo lo que está a su alcance y no basarse en el milagro, aunque sepa que Dios le va a hacer un milagro, como sucedía ahí. Por eso prepararon un sustituto y demás. Ahora, ¿por qué Dios hacía ese milagro? Más que todo, para cuidar los sentimientos del Cohen. Porque aunque igual se iba a llevar a cabo el servicio en el Bet HaMikdash por el sustituto, pero si se enteraban que se impurificó el Cohen, se iba a avergonzar y todo el pueblo de Israel se iba a enterar, porque era el líder, era el que llevaba toda esa ceremonia en el día de Kippur. Todo el pueblo de Israel se iba a enterar y él se iba a avergonzar. Para que no se avergüence una persona, Dios siempre le hizo ese milagro, que aunque podía haber circunstancias que lo podían provocar, a veces hasta de la comida o de cualquier situación, pero nunca permitió Dios que le suceda eso al Cohen Gadol, principalmente para no avergonzarlo. Bueno, y esa ceremonia, ya que la mencioné, era algo impresionante, es exactamente lo que leemos en el Seder Abodá. En el día de Kippur, en Musaf, abrimos el Ejal y relatamos el servicio que daba el Cohen Gadol, todo lo que hacía en ese día, el día de Kippur. Hoy no lo tenemos y todos veían cuando Dios perdonaba al pueblo de Israel. Una de las cosas más notorias en ese servicio, que hacían dos sacrificios, lo que se llamaba la Hashem y la Azazel, una para Dios y otra para el diablo, por decirlo así. Entonces, y la arrojaban, la que era como para el diablo, la arrojaban por una montaña y habían cintas de color rojas. Y cuando Dios, por la petición del Cohen Gadol, por todo ese ritual, perdonaba al pueblo de Israel, todos veían cómo esas cintas rojas se hacían blancas, se cambiaban el color.
Rojas representa el pecado, la sangre, lo negativo, y blanco es la pureza. Entonces se convertían de rojas a blancas. Yo sé que algunos, tal vez alguien de los que están oyendo dice, ay, no puede ser. Pero en esa época estaban acostumbrados, así como cuando salieron de Egipto veían los milagros, era el pan del día, y era algo común, y lo veían. Y aquí nos enumera todos, en el Tratado de Yomá, ahí se habla de esto y de muchos otros milagros. Aquí está hablando justamente de las 10 cosas que teníamos que valorar de que no sucedían, porque como expliqué al principio. Pero había más milagros que eso. Entonces, estamos en el cuarto milagro, que nunca le sucedió una impureza al Kohen Gadol en el día de Kippur. Vemos qué importante es de que alguien no se sienta mal, que Dios normalmente no cambia la naturaleza, no hace un milagro sin una necesidad. Y ahí no había necesidad que el pueblo de Israel se quedaría sin servicio, sino más que todo cuidar los sentimientos de una persona, que Dios cambió, hace un milagro para proteger los sentimientos de alguien. Okay. El quinto milagro dice, Velo Jibua Geshamim Esh Shelatzea Maraja. En el Bet HaMikdash habían 2 altares donde se van las ofrendas. Uno que se llama Mizbah HaZahab y otro Mizbah HaNehoshet. El altar de oro, que estaba en el interior, en el Ohel Moed, en un lugar que no tenía acceso la gente, ahí se llevaba el ketoret, el incienso y otras cosas, y afuera, en el patio, estaba el otro altar, donde era la mayoría de los sacrificios más comunes. Pero ese lugar era un patio abierto, no estaba techado. Entonces echaban ahí leña, atzea marajá son los maderos que ponían para sacrificar al animal, para quemarlo, pero de repente, en épocas de lluvia, en invierno, me tocó a mí, como a cualquiera de ustedes, a veces lluvias fuertísimas y de un día sin parar. Entonces, obviamente, se está quemando, consumiendo el animal y llueve. A ver qué sucede, cuál es el resultado. Obviamente que se apagaría el fuego, que lo apagaría. Sin embargo, dice, Velo Jibbu Ageshamim Esh El Sheatzea Melacha. Nunca apagar las lluvias, no apagaron o no, dice, no, no apagaron el fuego de los maderos, de las ofrendas que estaban constantemente. También era un milagro notorio, porque es obvio que, y más cuando llueve fuerte, que debía apagarlo. Pero aquí también estamos en las enseñanzas que tenemos que aprender. Dice, justamente está escrito sobre las ofrendas, dice, Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichbe. Tenía que haber un fuego constante, prendido y que nunca se apague. Pasaba también un milagro. Pero eso nos indica a nuestra forma de vida. Cuando hacemos una buena acción, no es suficiente cumplir con la indicación. Decir, bueno, tengo esta mitzvah, este precepto, tengo que hacerlo, ¿ok? Voy como matzah en Pesach, un ejemplo, ¿no? X, ¿no? Cualquier otra mitzvah. Pongo la mitzvah, pongo todos los preceptos que están indicados en la Torah. No. Tiene que haber un entusiasmo, un calor. Por eso se llama Esh Tamid, un fuego constante. Dios quiere nuestros sentimientos, nuestra pasión para hacer las cosas. El otro día mencioné que cuando se enfrenta, anteayer dije, se enfrenta la pasión contra la razón, gana la pasión siempre. Y por eso tenemos que hacer las cosas espirituales con pasión, con calor, con sentimiento, con un fuego interno que nos orille. Vamos a ayudar a alguien, vamos a hacerlo de corazón, con un sentimiento de amor verdadero, no por cumplir la obligación. Bueno, me están indicando, tengo que darse de acá o tengo que ayudarlo. No, hagámoslo con ese. Y eso es lo que dice, que las aguas, a veces vienen algo que me enfría, las aguas apagan el fuego.
Dice, nunca apagaron ahí el fuego de los maderos, y así también en nuestro, como dije, nuestro santuario interior, que aquí nos da el modelo cómo debemos construir, como dije al principio, este santuario interior. No debemos permitir que nada nos enfríe, que las lleguen aguas de afuera y enfríen nuestros sentimientos y nuestra pasión y calor para hacer las cosas de manera con convicción y con sentimiento. Eso es lo que insinúa. La siguiente, Velon isha ruach et amud ashan. El siguiente milagro es el sexto. Sí, el sexto milagro. Dice, cuando quemaban las ofrendas, salió una columna de humo que iba hacia arriba. Esa columna iba directo hacia arriba, hacia el cielo, esa columna de humo. Pero ¿qué pasaba en días de invierno, cuando había vientos fuertes? También me tocó, vientos que espantan. Obviamente, un viento contra el humo va a volar el humo. Dice que nunca venció el viento a esa columna de humo que iba hacia arriba. No permitió que se desvíe. Una, para no molestar a los Kohanim. Imagínense, están poniendo ahí un sacrificio y viene el viento. Si uno se pone a hacer carne asada, ¿sí? Hay veces, yo siempre que estoy haciendo carne asada, salgo ahumado. Mi prendas huele todo a humo del carbón o de la carne asada, porque es por el fuego y el viento que hace que se extienda ese olor. Entonces, en primer lugar, eso molestaría a los Kohanim. Por eso no sé. Y aparte era un mensaje que eso se sacrificaba hacia Dios, por eso iba hacia arriba. Ok. Ese era el otro milagro que siempre se mantenía, que era evidente, ¿no? Un viento, aunque llegaban todos los vientos, seguía la columna hacia arriba. Y aquí también, esto también es una insinuación muy importante para todos nosotros, que tenemos que hacer las cosas dirigidas a Dios, con lo que se llama el Shem Shamayim, con una intención pura, íntegra, por hacer el bien. Pero hay veces viene un viento que me quiere mover esa intención. En vez de dirigirla hacia arriba, era como la menorá del templo. Dice que eran 7 brazos, 3 de un lado, 3 de otro y una en el centro, que iba hacia arriba. Las otras 3, el fuego iba de lado. Todas dirigidas hacia el centro y el centro hacia Dios. Quiere decir, las demás cosas que hacemos con un objetivo que vaya hacia arriba. También la columna se dirigía hacia el cielo. Vienen vientos de afuera, influencias, que dices, no, haz lo que por tus intereses, no lo que Dios te está pidiendo. Dice, tenemos que no permitir a ningún viento, ninguna influencia externa que viene, que quite esa intención pura de hacer las cosas por hacer el bien, por hacer lo correcto, por cumplir la voluntad de Dios y no desviarlo y que no nos desvíen a otros intereses. Esa es otra enseñanza y otra insinuación. El séptimo, perdón. Sí. Dice, Velonim psul ba'omer ubishte alechem ubelechem apanim. En el Bet HaMikdash se preparaban, primero había una ofrenda que la mencionamos en la Torá, que después de Pesach, dice Majorata Pesach, el día siguiente, se tomaba de la primera cosecha de la cebada y Omer es una cantidad. Cuando hablamos de la cuenta del Omer, que la gente lo confunde a Omer, que lo llama luto, no, Omer es una medida de peso que se llevaba como ofrenda en el Bet HaMikdash. Dice, eso cuando ya se cosechaba esa cebada para llevarla o para ofrendar en el Bet HaMikdash, si algo estaba mal, me refiero, tenía que estar pura con varias reglas. Psul, que hiciera que algo que le hacía que se descarte, que no se podía llevar, si se llegaba a suceder, ya no había tiempo de hacer otra cosa, se quedaban sin eso. Entonces, nunca, siempre salió perfecto. Tal cual las reglas, lo que prepararon de la cebada,
para el Omer, para esa ofrenda que se hacía al día siguiente de Pesach, del primer Yom Tov, del primer día de Pesach. Nunca se encontró algo malo. Y también otra ofrenda, que esos contamos, esa es la cuenta del Omer, 49 días, dice, Miyoma viajemet Omer atenufa, Besafartale Hashiva Shabot, tienes que contar 7 semanas, desde que trajeron, el Omer atenufa, esa cantidad, esa medida de peso, de cebada, dice, hasta la fiesta de Shavuot, que se llama de las semanas, y ahí tenía Minha Hadashah Hashem, ahí tenía que tener un nuevo regalo a Dios, que era de harina de trigo, que se llama Shetea Lechem, los 2 panes que se llevaban en Shavuot. Esos 2 panes también, si había algo que salió mal, ya no servían y se quedaban sin la ofrenda. Dice, nunca encontraron algo mal en eso, y aparte, Ubelechem Apanim. Eso era todos los días, bueno, de semana a semana se cambiaba para Erev Shabbat, que los 12 panes. Hay quienes preparan en Shabbat, en vez de 2 halot, 12, recordando al Lechem Apanim, que era en el Shulchan, una mesa que tenía 2 estantes, y habían especialistas que hacían esos panes, que tenían un secreto de cómo se horneaba, que ese secreto no lo pasaban, era de una familia que se pasaba de generación a generación. Dicen, tampoco, si en el Shabbat hacían, ya en Shabbat no se podía volver a hacer, entonces nunca se encontró que haya una falla y dejar de comer el Lechem Apanim. Bueno, también eso es una insinuación que también tenemos que la comida, lo físico, que lo necesitamos, ¿no? El pan y todo lo material, tenemos que también darle un sentido, que sea puro. ¿Qué quiere decir puro? Que no tenga psul que sea algo que lo descarta. No sea nada más, ok, comemos lo que nos gusta y todo, pero con un sentido. Comemos para tener salud, para tener vida, para cumplir una misión en la vida. Y no simplemente por la tentación y ser. Es un medio para nutrirnos y no es un objetivo nada más comer simplemente para llenar nuestros deseos. Digo, sí se vale disfrutar de la comida, pero como medio, no como objetivo. Okay. Ese es el 7º milagro que sucedía todos los días. El 8º, Omdim Sefufim Umishtahavim Rebahim. Dice que cuando el pueblo de Israel se juntaba en el patio, en el área, en las afueras del Bet HaMikdash, principalmente en las fiestas y en particular en el día de Kippur. En el día de Kippur, si observan hoy en los rezos, cuando citamos lo que hacía el Kohen Gadol, con lo que acabo de mencionar, Seder Abodá, recordamos lo que hacían en el templo. De repente, cuando mencionamos que el Kohen Gadol mencionaba el Shema Meforash, el nombre sagrado de Dios, el nombre secreto y sagrado de Dios, dice, todo el pueblo cuando lo oía se prosternaba, se arrodillaba y se prosternaba, y nosotros hoy lo hacemos simbólicamente, que nos prosternamos también, nos arrodillamos, recordando eso. Pero recordemos que eran millones de personas que asistían. Estaban apretadísimos, y cuando se arrodillaban, había espacio para todos. Dice una explicación que hasta había 2 metros, porque a veces se confesaban, y para que no oiga uno lo que el otro se está confesando. Era algo impresionante. De cuenta como que se estiraba el piso. Pero hay quien lo interpreta también como una enseñanza muy importante. Dice, cuando te pones omdim erguido, así decir, egoísmo, yo, entonces sientes que no tienes espacio. Me estás junto al otro, te aprieta, ¿no? No lo soporto que el otro esté junto a mí, quiero mi espacio. Cuando uno tiene humildad y cede y se prosterna al otro, de repente Rebahim, hay espacio. Ahí de repente uno descubre que hay muchísimo espacio. Como es ese dicho, se me fue, de que en el amor, algo así, de que cuando hay amor,
el lugar es muy amplio y si no, uno no tolera aunque sea en un lugar amplísimo. Así es. Dice, entonces, ahí, como cuando estaba en ese día tan sagrado y con esos sentimientos, había lugar para todos. Aunque estaban apretadísimos, no lo sentían. Como que sentían el espacio que les alcanzaba porque tienen ese sentimiento de dar y de no de erguidos, sí, de decir lo mío. Ok. Vamos a este es el octavo. Vamos a los dos últimos milagros. Velo izik nahash ve'akrab Yerushalayim me'olam. Dice, jamás causó daño una serpiente o un escorpión en Jerusalén, jamás. Recordemos que Jerusalén, como está escrito Harim Sabibilad, una ciudad llena de montañas, que justamente, y el clima que tiene seco, frío de las montañas, se presta mucho para escorpiones, para serpientes. Y dice que la gente iba muchísimo a Jerusalén. Nunca, no dice que no picó, lo hizo, no causó daño una serpiente o un escorpión, nunca en Jerusalén. Y aquí también hay una insinuación. ¿Qué representa la serpiente y el escorpión? Son los que echan el veneno. Por eso dice, esa persona es venenosa, a veces decimos. No hablo de suegras, estamos hablando de cualquier persona que se dice que echa veneno. ¿Por qué se dice veneno? ¿Por qué se compara es una serpiente? ¿Por qué se menciona así? Porque la serpiente, la característica que tiene es de que pone el veneno y no tiene un beneficio. Es por hacer daño, porque un león puede devorar, pero para alimentarse, para tener un provecho. Entonces eso es lo peor. Y hay gente que también habla mal del otro, echa su veneno simplemente por hacer daño. Aunque aquí está hablando del milagro que nunca hizo daño ni una serpiente ni un escorpión, me refiero, aunque picó, nadie se murió ni le provocó un daño, porque era por la santidad de Jerusalén, pero hay una insinuación. Cuando estaban en Jerusalén, la santidad del templo, a nadie le molestó, le hizo daño el veneno del otro, que se le resbalaba, porque eso si uno lo recibe, si uno es receptor, si uno le entra eso, pero cuando una persona se siente con paz interior y segura de sí misma, le vale que el otro eche, que el otro diga, no, en vez de vengarse y enojarse y reaccionar, se le puede resbalar. Entonces aquí está insinuando eso también. En Jerusalén, en el nivel que estaban, nunca hizo daño esa serpiente o escorpión. Ok. Y el último, de los 10 milagros, Velo amar Adam lajaveró, sarli amakom shalim mirushalayim. Nunca alguien le dijo a su compañero, no tengo espacio para poder dormir en Jerusalén. Hay dos interpretaciones en este 10º milagro. ¿Qué significa? Una interpretación es que, como dije, 3 veces al año, y eran viajes largos, iba toda la gente a Jerusalén, de todo Israel. Jerusalén es un lugar pequeño, no estamos hablando de Jerusalén moderno, actual, que se extendió muchísimo, las periferias de Jerusalén. Estamos hablando de la ciudad vieja, que eso era Jerusalén, un lugar muy pequeño. Venían de todo Israel, pero ahí, antes no habían aviones que llego un día y me voy al día siguiente y ocupo el hotel. No, se quedaban varios días, eran viajes largos. Tenían que dormir ahí. Obviamente que no iba a haber lugar para todos. La gente era tan generosa y amable, nadie se quejó que no pudo dormir en Jerusalén, que no tuvo espacio para dormir, y hay quien lo interpreta que nunca tuvo que irse alguien de Jerusalén porque no tenía los medios, el sustento, ¿no? Salí a Macón, Jerusalén, no tengo espacio, no puedo sobrevivir, no me alcanza. Ok, de todos modos, aquí también demuestra, como dije, según la opinión, que eso fue en el primer templo solamente, había más unión en el primer templo. Entonces, en el segundo se destruyó por eso, por la desunión. Entonces, eso era el comportamiento de la gente, la generosidad que
que hacían espacio, cuando hay amor, cuando hay voluntad, aunque, como lo vimos, la verdad, a mí es algo que me impresionó. Yo me acuerdo que estaba en Israel, en una guerra del Líbano, que fue en verano. Yo estaba con los jóvenes en Israel, que fue en el norte, hace varios años. Me quedé impresionado. La gente del sur de Israel, que ahí no afectó la guerra, recibieron a familias enteras del norte, pero eran desconocidos. Gente que tenía 6 hijos, 8 hijos, los recibían en su casa, le abrieron las puertas. De verdad era algo admirable, impresionante. Pero eso fue por una crisis, por una guerra. Pero ahí en Jerusalén, en esa época del Bet HaMikdash, de fijo, la gente, nadie se quejó que no tuvo espacio para dormir. También era milagroso, ¿no? Porque venir de todo el país a un lugar era algo realmente impresionante. Que eso tenemos que aprender, porque la falta de egoísmo y la preocupación por los demás, nada más que estos dos últimos milagros realmente sucedieron en Jerusalén, que nadie le picó una serpiente o un escorpión en Jerusalén, y también nadie se quejó que no dormí, no en el Bet HaMikdash. Sin embargo, lo toma en cuenta porque una de las explicaciones que tenía que ver con el Bet HaMikdash, porque si les picaban y había ese peligro, no iban a poder dormir, no iban a poder ir al Bet HaMikdash. Y segundo, que representaba toda la santidad de Jerusalén junto con el Bet HaMikdash, que era la santidad en conjunto, y se lo tomó como 10 milagros del templo. Bueno, aprendamos todas las lecciones que esto nos deja, y bueno, añoramos que se construya de vuelta el templo y que veamos todo esto. Con eso terminamos la quinta Mishnah. Quiero nada más comentar de que este próximo lunes voy a dar que la próxima semana es Purim, el próximo jueves en la noche de la próxima semana. Dijimos que estas pláticas dedicadas desde domingo, de lunes a miércoles, mañana de por sí no hay. Pero el próximo lunes los invito a todos a las 8 de la noche. No vamos a tener la plática del Pirkei Avot, pero vamos a hablar algo muy importante de Purim. Va a ser una actividad que lo voy a hacer con una historiadora, Gina Kersenovich, que yo había hecho con ella, también he hablado de Hanukkah, de la historia de Hanukkah. Vamos a ver, ella va a exponer el punto de vista histórico de lo que sucedió en Purim. Yo lo voy a complementar con el punto de vista religioso, combinando esas dos cosas. Va a ser muy interesante. Los espero a todos. Se los va a mandar también en la comunidad. Ya salió hoy en día en esta semana en Monte Sinaí la propaganda de ese evento. Está el Zoom en Facebook de Monte Sinaí. Aquí no es de Talmud Torah, sino de Monte Sinaí, Facebook de Monte Sinaí. Los invito a todos y los espero. Nada más que la próxima también lo dedicamos en memoria, pero va a ser este tema de Purim a las 8 el lunes. Y el martes y miércoles ya volvemos a las 7, las clases de Pirkei Avot. Muchas gracias y vamos a dedicar ahorita Leilun Nishmat. אשרי שרת העולם הזאת החורז מאוד טוב שחשבון טוב ומאמין ומלאכה נכונה בישיבה עלינה תחכם ושכנם על כל שמותיהם שונתם מנה תוכיסה ישיבה נפשמה טוב. Digan, mencionen los nombres de los seres queridos. روح عشان تنحم بغاني أن تبتر من الملك وتما شعر عم يخرج حما بيخص حنا لهم بيلا بيلا ما شاء الله مش كلام مش نك يخفي وش من مش خاطر من خو هم بيخرج من يسال شكر ما بيخرج هم بس ياخذ خني راسون بنمر امن بزي الليمود لنشمتام نفشم بتوب يلينو بزرام شويس que este estudio sea para elevar sus almas, que Dios tenga Ganeden y su descendencia que tengan larga vida y salud, amén. Y voy a dedicarlo también para el refuah shirama de todos los enfermos. מי שברך אותנו בספרה כמו שבנו שמו יברך וירפא את כל חולם מחי ישראל וחלם. שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו רפואה שלמה עולם מאחורי שסגנון לפרמטר שמסר שלום זנקרי ונאמר אמן. Entonces nos vemos el lunes a las 8 con la plática de Purim. Gracias por la atención.